Bienvenidos a la cuarta feria de innovación pública del GovLab. Nosotros hacemos este evento desde el año pasado. El GovLab organiza esta feria para ya sea acercarse a la comunidad de funcionarios públicos y de gente interesada en la ciencia de datos. Nosotros somos el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Promovemos la innovación responsable con datos, así que estamos muy contentos de poder compartir hoy. Tenemos siete años ya de trayectoria apoyando al sector público en la innovación con ciencia de datos y en la transformación digital de las organizaciones. Queremos agradecer este año el patrocinio de la División de Gobierno Digital de la Secretaría General de la Presidencia, y quiero invitarlos a que nos acompañen en los talleres que vamos a estar dictando esta semana. Bueno, el mío, que es de privacidad por diseño, un enfoque centrado en las personas finalmente. También hoy en la tarde el taller de implementación de proyectos de ciencia de datos con Liliana Millán. Mañana con José Benguria, taller de arquitectura institucional. José tiene vasta experiencia en consultorías en el sector público, así que aprovechen ahí. El 8, el día jueves, Isabel Silva, de la División de Gobierno Digital, va a estar dictando el taller Diseño de Servicios Digitales basado en los arquetipos de usuarios. María Paz Hermosilla, ese mismo día en la tarde, va a estar dictando el taller de formulación de proyectos de ciencia de datos en la tardecita, y el día viernes en la mañana, Yolanda Martínez y José Klastornik van a estar con el taller de nueva generación de servicios digitales habilitados por la inteligencia artificial. Así que, si alguno de ustedes es alto directivo público, se pueden meter a la aplicación del Servicio Civil, donde hay un taller organizado especialmente para altos directivos públicos que va a ser dictado por Yolanda Martínez. Así que puede que hayan recibido ustedes también una invitación a su correo electrónico. Este es un taller organizado exclusivamente por nosotros y con el apoyo, además del Servicio Civil, organizado para altos directivos públicos. Así que muy contentos de poder inaugurar hoy esta cuarta feria de innovación pública, un evento que, como les decía, nosotros hacemos 2 veces en el año. La primera feria de este año fue en enero y ahora estamos en la segunda feria de este año, un evento que hacemos para acercarnos a la comunidad de la ciencia de datos en el sector público. Bueno, mi taller de hoy, que espero no defraudarlos, es sobre privacidad por diseño, privacidad de datos, un enfoque centrado en el diseño, y vamos a hablar de la privacidad por diseño, justamente, que es un nuevo paradigma de cómo hacer las cosas, de cómo podemos integrar los requisitos de la protección de datos en nuestros proyectos, y vamos a hacer un taller práctico finalmente de casos para poder ir conversando sobre distintas hipótesis, sobre qué es lo que faltó o qué mirada podemos integrar en los distintos proyectos respecto a la privacidad por diseño. Entonces, partamos primero pensando en que desde tiempos antiguos, desde las primeras invenciones humanas por máquina, una de las primeras automatizaciones que el hombre creó fue para automatizar el procesamiento de datos personales. Fíjense ustedes. Entonces, ya desde el año 1890, podemos decir de que el hombre, cuando pensaba en automatizar procesos, pensaba en la automatización del procesamiento de datos personales. Y esta máquina, que la inventó un señor de apellido Hollerith, que ha tenido, bueno, alguna historia no muy feliz después respecto de su uso, se usó para procesar datos de personas en los censos en Estados Unidos en un primer momento. Entonces, ha sido un gran desafío para el hombre de qué manera puedo yo automatizar la información de las personas, automatizar quiénes son, dónde viven, qué es lo que hacen, y poder de esa forma ofrecer servicios públicos más eficientes, más enfocados en las necesidades de las personas. Y esto también, por cierto, aplica para el sector privado, que también quiere conocer
a sus clientes, quiere conocer a las personas que van a tomar, van a comprar sus servicios o quieren llamar a la compra de sus servicios. Entonces, también pensando hoy en día en el mundo que vivimos en un mundo donde los algoritmos han ido tomando un papel protagónico en nuestra vida. No sé si ustedes conocen este caso del supermercado Target, que ya es un caso bastante antiguo, pero es de un padre que, bueno, que llega muy enojado acá a este supermercado, que no es como un supermercado, venden distintas cosas, como una tienda que vende desde electrodomésticos hasta productos, productos para el uso de la familia, como son los supermercados, pañales, qué sé yo, ropa de guagua, etcétera. Y llega muy enojado porque a su hija le llega un mensaje o una publicidad relativa al embarazo. Y era una niña muy joven, entonces el padre dice, bueno, ¿qué clase de personas son ustedes que envían una publicidad para el embarazo a una niña de 14 años? Entonces, efectivamente, después el padre pues, tiene que volver a la sucursal de Target, donde había increpado al gerente para pedirle disculpas, porque efectivamente habían cosas que estaban pasando en su hogar que él no sabía y que efectivamente su hija estaba embarazada. ¿Y cómo pudo saber el supermercado Target antes que su propia familia que la niña estaba embarazada? Bueno, porque ellos usaban un algoritmo de análisis de datos que identificaba 25 productos indicadores del embarazo, más otra información públicamente disponible, estoy contando el caso bastante resumido, permitía que los analistas de datos que tenía el supermercado pudieran identificar una probabilidad de embarazo en ciertos clientes y así enviarle ofertas especiales relacionadas con el momento de la vida que pasaba esa mujer. Que en este caso era una niña. Viene toda una discusión luego de este caso de hasta dónde podemos llegar, hasta qué hechos podemos intentar averiguar de las personas o predecir averiguar, porque acá era una predicción acerca de un probable embarazo para poder enviar publicidad más interesante o que fuera útil finalmente para las personas. Pero ¿hasta dónde podemos llegar? Si la ley nos permite usar datos para el marketing, para la publicidad, para crear nuevos servicios, para mejorar los servicios públicos, ¿qué es lo permitido y qué es lo no permitido? Todo lo legal es ético finalmente, porque acá Target, luego, si uno analiza el comportamiento estrictamente legal de la compañía, no hay ninguna falta a ninguna ley. Los datos que se utilizaban se podían utilizar, había probablemente un consentimiento, pero el punto es que no todo lo legal finalmente es ético de poder hacer. Es ético y finalmente tenemos que también someternos a otro tipo de estándares en el uso de los datos. También tenemos algunos casos relacionados con el uso de datos de los trabajadores hoy en día en los trabajadores o las personas que prestan servicio a través de las plataformas. Y así también hemos tenido pronunciamientos judiciales en Europa respecto de que efectivamente estas personas son trabajadores y que por tanto el procesamiento de datos que se hace a través de algoritmos tiene que ser un procesamiento transparente, un procesamiento informado, y cualquier decisión que se tome respecto de estos trabajadores, relativa, por ejemplo, a la carga de asignación de trabajo, a asignarle o no ciertas rutas, tiene que ser un procesamiento transparente. Y hoy en día, bueno, las tecnologías de reconocimiento que nos ayudan para la seguridad pública, reconocimiento de personas, reconocimiento de objetos, reconocimiento de las patentes para por ejemplo, ayudar a una mejor gestión del tráfico, son tecnologías, en estos tres casos, que presentan un desafío desde la óptica de los datos, desde la óptica de cómo podemos hacer un buen manejo de datos. Entonces, bueno, tenemos nosotros como ustedes, como organizaciones públicas, como empresas, quieren tomar decisiones, tienen datos y hay personas que son titulares de esos datos. Y eso no lo podemos perder de vista nunca, de centrar los servicios en las personas que van a ser impactadas o usuarias de esos servicios. Decisiones que hoy en día son tomadas por
por sistemas automatizados, por datos que tienen un origen, que ha existido un modo de recolección, un modo del cual yo accedo a estos datos, y las personas que son titulares de esos datos y cuyas formas de ejercer los derechos van a empezar a cambiar, en Chile al menos, algo que ha cambiado también en Europa de la mano con las leyes de protección de datos que entregan a las personas herramientas de control respecto de qué se hace con su información, para qué se utiliza, quién la tiene, herramientas para poder corregirla, herramientas para poder también suprimirla en ciertos casos. Se necesitan los datos. Nosotros necesitamos los datos para tomar decisiones. El Estado necesita datos justamente también para generar mejores servicios públicos, para optimizar servicios públicos, para ser más eficiente en la entrega de los servicios. Y los datos se generan a cada minuto, generamos montones de datos. Los generamos nosotros, también los generan las cosas. Hoy en día los autos generan datos, lo que vemos en la televisión genera datos, cada vez que nos movemos estamos generando datos, nuestras actividades también generan datos. Entonces, los datos nunca duermen, los datos se generan a cada momento y son necesarios para tomar decisiones. Entonces, nos ayuda hoy en día estas nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial. ¿Y por qué me voy para ese lado? Porque justamente nuestras líneas de trabajo en el GovLab, la ciencia de datos y la inteligencia artificial, de una manera responsable, por cierto, y parte de generar proyectos, productos de ciencia de datos de manera responsable, está en este enfoque de la privacidad por diseño que nosotros compartimos en nuestros programas de formación, que son todos relacionados con la ciencia de datos y la inteligencia artificial y la transformación digital de las organizaciones. La inteligencia artificial, entonces, como esta nueva herramienta o como esta nueva forma en que empezamos a relacionarnos con la tecnología, se refiere en términos bien generales, no hay una definición unívoca de la inteligencia artificial en una gama de tecnologías, de algoritmos que a menudo van a intentar emular, copiar, imitar el comportamiento humano para resolver tareas complejas, tareas a veces que son repetitivas, para poder entender el lenguaje, para poder comprender una imagen, y así poder sacar al humano desde ciertas tareas y poder realizarla a través de máquinas de manera más rápida, eficiente, más barata. Entonces, los algoritmos que están detrás de todas estas tecnologías son este conjunto de instrucciones de cómo la computadora va a realizar una tarea en particular, de cómo la máquina va a entender que lo que yo le estoy mostrando es un perrito y no un gato, de cómo la máquina va a poder entender también el lenguaje, las palabras que usamos las personas si nuestro sistema es de procesamiento de lenguaje, cómo se va a entender esos datos. Y un algoritmo es como una receta de cocina donde de acuerdo a los ingredientes que nosotros usemos, y estos ingredientes son los datos, vamos a tener un resultado en particular. Entonces, desde una perspectiva jurídica y no solamente legal, sino que también de una perspectiva ética, es decir, de lo que nosotros queremos como sociedad, de lo que estamos dispuestos a hacer, hasta dónde podemos llegar, y pensando también desde una óptica del beneficio que queremos causar. El manejo de datos, y sobre todo de datos personales, necesita certezas. Necesita certezas que permitan a los titulares, que son los dueños, entre comillas, de la información, que para dueños no en un sentido que nosotros podemos vender nuestros datos, nosotros no podemos vender nuestros datos, nosotros somos titulares de un derecho respecto de nuestros datos, que podemos no ejercer ese derecho, o sí ejercerlo. Tenemos que confiar en que esos datos van a ser procesados, van a ser tratados, recopilados, utilizados de una manera correcta. Entonces, nosotros tenemos que confiar en el cuidado de la información. Es decir, que aquel que va a utilizar mis datos, que aquel que tiene mis datos, lo va a hacer de una manera correcta y adecuada, de una manera legal también, porque hay ciertos estándares que ya no son éticos, sino que son jurídicos, son legales, están en nuestras normas, pero también una certeza para quien quiere utilizar esa información.
Es decir, ¿qué tiene que hacer esa persona, esa empresa, ese organismo para un uso adecuado, para resguardar, finalmente, para proteger esos datos? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo puedo yo implementar principios de la privacidad, en el caso pensando solamente en esa órbita de acción o en esa órbita de protección de información respecto de las personas para poder garantizar un adecuado uso, un adecuado resguardo y estar, por cierto, dentro del cumplimiento legal? Entonces, certezas por dos lados. Certezas para las personas que confíen en un adecuado uso de datos y certezas para quienes quieren utilizar esos datos, de poder saber cuáles son exactamente las reglas a las cuales tiene que someter ese tratamiento de datos. Y ustedes sabrán que la protección de datos tiene principios que son reglas finalmente. Cuando muchas veces en el derecho se habla de los principios, se piensa que es algo como muy etéreo, que no tiene como una aplicación práctica. Lo bueno de la protección de datos es que estos principios ya están asentados, son compartidos por las legislaciones y son concretos, son cosas específicas que las entidades que requieren utilizar datos pueden hacer. Entonces, estos principios que aparecen en esta rueda son la licitud, la finalidad, la temporalidad, la información, la confidencialidad, la calidad, la seguridad, la transparencia, la proporcionalidad, la responsabilidad. Estos principios son reglas del tratamiento y yo tengo que saber cómo implementarlas dentro de mi sistema de datos, mi sistema que va a utilizar datos, y esto se torna mucho más desafiante y riesgoso, por otro lado, cuando se tratan de estas nuevas tecnologías de automatización. ¿Y para qué? Porque las personas tienen derechos respecto de sus datos. Y estos derechos son, bueno, los tradicionales de acceso. Quiero saber qué datos de mí tiene, de rectificación, quiero corregir un dato incorrecto, quiero solicitar que usted borre mis datos porque no hay ningún fundamento para que usted los tenga, quiero oponerme a ciertos tratamientos, y hoy en día, y en Chile vamos a tener también un derecho de oposición especial respecto de las decisiones automatizadas, es decir, respecto del uso de algoritmos, un derecho a la oposición y también un derecho a la explicación de las decisiones automatizadas. Y también las personas tienen derecho a la portabilidad, que significa poder mover sus datos de un lugar a otro. Entonces, el responsable, el que va a utilizar los datos personales, tiene que tener una certeza de cómo hacer esto, de cómo garantizar en tiempo y forma los derechos de las personas y no caer en incumplimientos, y de cómo también implementar los principios de la protección de datos desde el diseño. Entonces, derechos, principios. Privacidad por diseño. Los quiero invitar, por favor, que vayan a Menti. Pueden hacerlo desde sus teléfonos, leyendo el código QR que tienen proyectado en sus pantallas, o yendo a menti.com. Yo les voy a poner el enlace de todas maneras en el chat. Denme un segundo. Ahí está el código, o pueden ingresar a menti.com y poner este código que está acá. Ahí está. O el código QR que tengo ahí proyectado en la pantalla. Voy a dejar un segundo de compartir para irme a Menti. Y ahí está. ¿Qué palabras se vienen a la mente de ustedes cuando el concepto de privacidad por diseño? Ahí ya, excelente. Ahí tenemos 5 ya conectados.
los que están conectados después no se salgan del Menti, porque el taller va a ser en Menti, en este mismo link, en este mismo código, en el mismo QR que les proyecté, así que los que van a participar del taller tienen que quedarse, bueno, a ver, hay muchas más personas conectadas, y solamente hay 7 conexiones en Menti. El taller es en Menti, así que tienen que conectarse, por favor, a la aplicación. Es anónimo, no se les pide ningún dato para conectarse a Menti, excepto que lean el código QR o se metan desde su navegador al link que les compartí por el chat, o pongan menti.com y el código que también está compartido por el chat. Tenemos 15 personas conectadas, cerca de 45 participantes en el taller, y es importante que se conecten, por favor, porque el taller va a ser en Menti, y si no, no van a poder participar. Así que desde su celular también se ve de una manera bien amigable. Bueno, tenemos 16 respuestas respecto a 17, 18, excelente. Y ahí se va generando una nube de palabras, donde las palabras más grandes son las que más se han repetido por ustedes. Pensamos en la seguridad de los datos, por cierto, pensamos en la ética, en la confianza, la transparencia, pensamos en certezas, que justamente es lo que hablábamos, cómo podemos hacer esto, centrado en el usuario. Mire, qué importante, centrado en el usuario, pensamos en un marco legal, perfecto, vuelve a agrandarse ahí en seguridad, aparece como la palabra más repetida. Bien, tenemos 30 personas en el Menti, excelente, así ya podemos tener una participación mucho más importante en el taller. Pensamos en transparencia, auditoría, finalidad, también aparece varias veces. Excelente. Justamente la privacidad de datos es lo que busca entregarnos herramientas para pensar los proyectos desde un enfoque de privacidad desde el comienzo. Vamos ahora, espero que vean mi pantalla. No se salgan del Menti, porque el taller es en Menti con herramientas interactivas, y por cierto podemos ir conversando y haciendo las preguntas cuando vayamos viendo los casos. La privacidad por diseño es un requisito legal en Europa, desde la dictación del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que entró en vigor en el 2018, y que exige integrar las garantías de la protección de datos desde las primeras etapas del desarrollo de un sistema o producto, y luego en el tratamiento mismo. Pero no nace con el Reglamento Europeo, es un concepto que es mucho más antiguo, viene alrededor de los 90, donde una comisionada de protección de datos de Canadá crea este concepto y los vincula a 7 principios fundacionales. Joaquín, queremos hacer las preguntas al final del taller, así que eso me han pedido de la organización. No sé si la quieres dejar escrita por el chat o lo vemos en el final. Como les digo, es un concepto que no es nuevo, pero que digamos que hasta el 2016, el reglamento europeo se finaliza y se publica el 2016 y entra en vigencia 2 años después, era una buena práctica respecto al tratamiento de datos. Y pasó a integrar los requisitos legales, los requisitos normativos en el reglamento europeo, y que básicamente, ¿cómo yo puedo integrar la mirada de la protección de datos cuando estoy pensando en un sistema, en un producto, en un sistema de información, en un proyecto? Y esto significa también sentar a muchas personas a la mesa. Significa sentar, por ejemplo, al interesado de marketing, que tiene que hacer que el producto se venda, que el producto se use, al que lo va a desarrollar, al abogado que va a apoyar con los requisitos legales, a las gerencias que van a ser usuarias, o a las áreas que serán usuarias. Es un requisito que nos obliga a integrarnos como organización para poder pensar los proyectos con privacidad desde el inicio. En Chile, y acá me disculpan si hay personas que se han conectado desde otros lugares, pero en Chile estamos pasando un momento que es bien especial, porque después de largos años
mucho tiempo de debate legislativo y de varios proyectos de ley y de intentos en el Congreso de modernizar nuestra ley de datos personales, por fin estamos entrando en la recta final. Y esta recta final implica que la ley de datos personales va a ser una realidad dentro de los próximos meses, por cierto, con un periodo de adecuación para las organizaciones. En Chile la privacidad por diseño también viene como un requisito legal. No es una buena práctica para la organización, sino que vamos a tener que mirar nuestros sistemas, nuestro desarrollo de proyectos desde la óptica de privacidad por diseño. Los tratamientos van a tener que venir con privacidad por diseño. Es decir, vamos a tener que definir de qué modo vamos a empezar a operar como organizaciones, y no solamente a operar con requisitos de política de privacidad, de cuáles van a ser los protocolos y documentos asociados, sino también cómo esto se va a extender a los sistemas, a la tecnología que yo utilizo para el tratamiento de datos. Y ese va a ser un gran desafío, porque muchas tecnologías no están pensadas desde la privacidad por diseño, desde qué datos se manejan, desde la cantidad de datos, desde la necesidad de esos datos. Entonces, nuestra norma de privacidad por diseño, que es el 14.4 del proyecto de ley, nos dice, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué usted tiene que integrar la privacidad por diseño? Para cumplir los requisitos y poder garantizar los derechos de los titulares establecidos en la ley. ¿Qué tiene que hacer? Implementar las medidas técnicas y organizativas, considerando, por cierto, cuánto cuesta, qué datos estoy tratando, cuál es la naturaleza del tratamiento, el ámbito en el que opera, los fines y los riesgos asociados a dicha actividad. ¿Cuándo lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer antes y durante el tratamiento. La privacidad por diseño no es una vez que yo ya tengo diseñado el proyecto y le escribo la política de privacidad, porque eso no es privacidad por diseño. Ahí estamos cumpliendo el requisito legal de tener una política de datos, pero no hemos integrado al diseño, al sistema, la privacidad como por defecto. Entonces, desde antes y durante, tener una estrategia de datos, tener una estrategia para la protección de datos, es decir, garantizando que solamente van a ser objeto de tratamiento los datos específicamente necesarios para la actividad. Para ello, debemos tener en consideración la cantidad de datos que vamos a necesitar, cuándo los vamos a recopilar, el plazo en que los vamos a guardar y quién va a ser las personas autorizadas para acceder a esos datos. Eso también es privacidad por diseño. Entonces, el 14.4 es la norma de privacidad por diseño, tiene que tener técnicas para poder implementarse. La privacidad por diseño, como yo ya les decía, fue pensada, o valga la redundancia, diseñada como estándar alrededor de los años 90, 95, 97 por la comisionada de la Agencia de Datos Personales en Canadá, de Ontario, para ser exacto, la señora Anne Cavoukian, y ella estableció 7 principios fundacionales que son los que vamos a ir siguiendo en este taller para poder explicar la privacidad por diseño. Los vamos a ver rápidamente para irnos luego al taller. Pero es importante que vamos poniendo atención, porque en el taller vamos a ir viendo cuál de estos principios hubiera sido, o cuál de estas reglas hubiera sido importante poder aplicar en los 4 casos que vamos a revisar. Entonces, estos principios son la protección preventiva y proactiva. Como dijimos, la privacidad por diseño implica preocuparse de la privacidad antes de que las cosas ocurran, o en las etapas tempranas en que estas van a empezar a ocurrir, siendo también realista de cómo se realizan los proyectos en general y cómo nosotros de a poco, los que promovemos el derecho a la protección de los datos personales, nos vamos también involucrando en proyectos en donde nos metían prácticamente al final. Entonces, la protección preventiva y proactiva tiene una herramienta específica para poder incorporarse, que son las evaluaciones de impacto en protección de datos, que también vienen consideradas en el proyecto de ley de datos personales de Chile. La evaluación de impacto es un análisis previo de los riesgos que un determinado sistema de información, producto, servicio o tratamiento puede producir, pero no es cualquier riesgo, porque un proyecto puede tener muchos riesgos, puede tener riesgos presupuestarios, operacionales, gerenciales, de recursos humanos, organizacionales. Acá lo que buscamos es detectar los riesgos respecto al tratamiento de datos personales y concretamente respecto al cumplimiento legal.
Es decir, yo tengo que analizar mi proyecto en base a los principios de la Ley de Datos Personales, a la licitud, a la calidad, a la finalidad, a la responsabilidad, a la transparencia, e ir viendo cómo respondo a estos nueve principios a través de metodologías que hoy en día existen respecto a la evaluación de impacto en protección de datos, y yo finalmente recomiendo cuál es la mejor vía para poder mitigar ciertos riesgos que no había considerado en el principio, y qué medidas tengo que tomar en la organización para, en ciertos casos, eliminar el riesgo o mitigarlo lo mejor posible. Entonces, este análisis previo no se trata de que como consecuencia el proyecto no se va a hacer, a menos que se trate de algo que me muestre un nivel de riesgo prácticamente que es inaceptable para mi organización, sino que de qué manera yo voy gestionando el riesgo respecto de los datos personales y de qué manera yo también demuestro que he tenido una gestión responsable de manera previa. Y acá surgen una serie de recomendaciones, una serie de acciones que se tienen que ir monitoreando, por cierto, a lo largo del proyecto, para que realmente yo pueda finalmente demostrar que la privacidad ha sido correctamente implementada. Hay metodologías para las evaluaciones de impacto, acá yo les dejo dos, pero hay muchísimas metodologías. Digamos que prácticamente cada agencia de datos personales publica su metodología, porque las leyes de datos personales lo que nos dicen es que yo tengo que anticiparme al riesgo. Y recuerden que dentro de aquello que me obliga a hacer la privacidad por diseño, cuando yo evalúo las medidas técnicas y organizativas que voy a tener que implementar, estas también tienen que ser concordantes con el nivel de riesgo de que el tratamiento de datos puede producir, con el nivel de impacto finalmente que el tratamiento de datos puede producir en las personas. El segundo principio es la privacidad por defecto, minimizar. Y la minimización también viene como una de las reglas de tratamiento de datos dentro del principio de proporcionalidad. Y minimización tiene que ver con la forma en que yo recopilo el dato y utilizo el dato. Los datos tienen que ser pertinentes respecto de la finalidad. Es decir, los datos tienen que ser los necesarios para cumplir la finalidad y no tener datos por si acaso o excesivos en relación a la finalidad. Tienen que ser idóneos para cumplir esta finalidad y deben recogerse, y por tanto recogerse, almacenarse, guardarse y tratarse, por ende, los datos que sean los objetivamente y estrictamente necesarios para esos fines. También la minimización me obliga, por ejemplo, a definir perímetros de tratamiento, personas que acceden a esos datos, el tiempo por el cual recopilo datos, y a tratar y a recopilar datos cuando los voy a tratar. Es decir, si mi proyecto es ahora, probablemente los datos yo los necesito ahora, pero si yo estoy pensando en algo que quiero hacer a largo plazo o en mucho tiempo después, no tendría ningún sentido, pero de cara al principio de minimización, la recopilación de esos datos en un momento demasiado anticipado. Puede ser que tenga sentido para la empresa, por cierto, para la organización, pero la privacidad por defecto o la minimización, que sean objeto de tratamiento los datos en el momento, que se accedan solamente las personas y que sean pertinentes y los necesarios para la finalidad, es una forma también de cumplir la privacidad por defecto. La privacidad integrada por diseño nos invita a hablar de la ingeniería de la privacidad, y que significa traducir el requisito legal hacia lo técnico. Porque muchas veces pensamos en la privacidad solamente como los documentos que van a obligar a las personas de la organización a tratar los datos de cierta manera. Y esos documentos son muy importantes y no quiero desmerecerlos, pero no sacamos nada con tener políticas de privacidad muy bonitas si nuestros sistemas nos obligan a entregar datos o a tener datos que no son necesarios para poder prestar el servicio. Nos piden datos, o tengo que ingresar el dato o no puedo hacer la venta, tengo que ingresar el dato o no puedo pasar al paso siguiente. Y así, porque el sistema ha sido diseñado para captar el dato sin importar o sin pensar que ese dato es el necesario para cumplir la finalidad o para cumplir el servicio. Entonces yo pienso en la ingeniería de la privacidad como parte indisoluble del sistema mismo, del sistema diseñado. Y acá
no solamente desde el uso, sino también desde la seguridad de ese sistema, de las tecnologías que soportan ese sistema de información. Entonces, especifico las propiedades y las funcionalidades de privacidad que debe cumplir el sistema, es decir, tengo segmentado a los usuarios, tengo datos minimizados, tengo vistas pseudo-anonimizadas, otras vistas anonimizadas, implemento un diseño de arquitectura que me puede hacer cumplir la ley de datos personales, y luego, bueno, tengo un proceso que voy confirmando que esto realmente ocurre así cuando se despliega los patrones de diseño de la privacidad también son elementos para integrar la privacidad desde el diseño, pero quiero hablar de esto cuando pensemos en una privacidad centrada en el usuario. Acá pensando en que muchas veces el dato tan preciso no es necesario tan preciso, tan exacto. Por ejemplo, el de la localización de una persona no es tan necesario para poder prestar un servicio, sino que yo puedo hacerlo a través de una ciudad y no necesariamente a través de pedir el dato de geolocalización específicamente. La funcionalidad plena es que todos ganan. Yo tengo que evaluar la privacidad respecto a lo que quiero lograr también. Hoy en día nos encontramos muchas veces en ciertos dilemas que parecen como indisolubles. Privacidad y seguridad, privacidad y beneficio empresarial, privacidad y usabilidad. ¿Y cómo van a subsistir estos intereses? ¿Es lo opuesto la privacidad, por ejemplo, a la seguridad? Y hoy en día, más que hablar de la privacidad propiamente tal, tenemos que mutar esto al tratamiento de datos, a cómo se están haciendo las cosas. Entonces, por cierto, el hecho de que los datos se utilicen por empresas, organizaciones, por cierto que hayan sistemas de tratamiento masivo de datos, afectan la privacidad de las personas. Pero es algo que tenemos que, en parte, nosotros ceder por vivir en la sociedad, que nuestros datos sean utilizados, pero tienen que ser utilizados de manera responsable, tienen que ser utilizados siguiendo ciertas pautas. Yo tengo que poder salirme en ciertos casos, tengo que comprender el beneficio de esta utilización, y acá nosotros hablamos de la licencia social, que es la aceptabilidad finalmente del uso de datos, de entender que hay un beneficio detrás del tratamiento de datos y que ese tratamiento de datos se realiza de manera responsable. Como quinto principio, la protección de datos durante todo el ciclo de vida, es decir, integrar seguridad y privacidad, que es algo que apareció mucho en la nube de palabras, la seguridad de datos, pero la seguridad de datos no es lo mismo que la protección de datos. La seguridad de datos va a buscar garantizar la disponibilidad, la confidencialidad, la integridad de la información, mientras que la privacidad va a tener otros objetivos, la minimización, la transparencia y el control. Por cierto, los objetivos van a poder conversar, pero pensamos en que los objetivos de un programa de seguridad de datos son distintos a los de un programa de privacidad de datos. Y acá quiero mostrarlo a través de un ejemplo. Si tengo estas tres aplicaciones, que son las que más nosotros utilizamos para conversar, para chatear con nuestros contactos, y tengo las tres con un nivel de seguridad que me permite garantizar que mis conversaciones no son leídas por terceros distintos al que yo estoy enviando esta información, porque los tres utilizan un protocolo de cifrado de extremo a extremo. La diferencia es que cuando yo instalo una aplicación como Signal versus cuando instalo una aplicación como WhatsApp, es la información adicional a la que accede la aplicación para poder prestarme el servicio. Por cierto, los datos a los que accede WhatsApp no son los necesarios para prestarme el servicio, porque el servicio me lo presta igual Signal o Telegram con los datos mínimos, sino que acá vemos que claramente hay un problema de privacidad, entre comillas, y no de seguridad de datos, puesto que las tres aplicaciones son seguras. Entonces acá el tema es que una de ellas accede a datos que no necesita, bueno, yo autorizo, por cierto, cuando la instalo y la uso, para poder usar WhatsApp. Y así accede, no sé, desde mi ubicación, desde las cosas que compro, las veces que estoy conectada a internet, los datos que uso, etcétera, etcétera. Entonces el problema acá no es de seguridad de datos, sino que es de gestión de datos, de los datos a los cuales una aplicación accede para prestar el servicio. Entonces los objetivos acá van a ser distintos de la privacidad y la seguridad. La privacidad me va a obligar a minimizar, a limitar el plazo de conservación, a limitar los datos a los que yo accedo, a ser transparente respecto a lo que estoy haciendo, a identificar por qué tengo estos datos,
si es que es vía consentimiento, ¿qué dice ese consentimiento? Que no sea excesivo, que sea informado, y establecer mecanismos de control dentro de las organizaciones, desde el protocolo, la política de datos, como también responsabilidades claras, y también alguien que me ayude a controlar que la protección de datos sea una realidad en mi organización, como los oficiales de privacidad. Entonces, tenemos estrategias de privacidad orientadas a los datos y orientadas a los procesos. Visibilidad y transparencia, qué mecanismos de gestión de datos yo le doy al usuario, cómo informo lo que estoy haciendo, si luego, si hice una evaluación de impacto en datos personales, cómo yo también, no es que publique mi evaluación de impacto, porque puede ser que haya información sensible de la empresa, de la organización respecto de los datos, pero yo decir, mire, estoy siendo responsable respecto al manejo de datos y estoy gestionando los riesgos de tal o cual manera. ¿De qué manera yo informo a las personas respecto de lo que estoy haciendo con sus datos, que básicamente es la política de datos, quién es el responsable, para qué estoy tratando los datos, etcétera? Esta visibilidad y transparencia implica darle a las personas herramientas también de control, pensando en el usuario en el centro, que también fue algo que salió en la nube de palabras al principio. Y pensar en el usuario en el centro es diseñar estos procesos dándole facilidad a las personas para gestión de sus datos. Herramientas como los dashboards de datos, donde yo pueda elegir qué es a qué es lo que permito acceder o no, y algo que me parece muy novedoso y poco implementado todavía, al menos en los servicios acá en Chile, son estos patrones de privacidad. Es decir, tal como estamos acostumbrados al etiquetado de los alimentos, por ejemplo, saber alto en calorías, alto en grasa, qué sé yo, y a ver ciertos símbolos que de inmediatamente nos gatillan una información. También poder reconocer ciertas etiquetas en los sistemas, en los servicios que me permitan comprender, sin tener que leer esas interminables políticas de datos, qué se está haciendo con mis datos. Y estos son los patrones de diseño de la privacidad que tienen por objeto realmente traducir la privacidad a un artefacto visual que la gente pueda fácilmente entender, respecto de lo que tanto para que las personas puedan entender como para el que desea usar el dato también pueda saber qué puede hacer con ese dato, y entienda cuáles son las limitaciones. Entonces estandarizamos una forma en que se pueden utilizar datos, y esto se puede hacer a través de estos iconos, a través de videos, a través de estandarizar sistemas de consentimiento, a través de también estandarizar documentos legales, asuntos relacionados hoy en día con las cookies, visualizaciones. Entonces, todas estas formas en que yo puedo facilitar visualmente y estéticamente también a los usuarios poder comprender lo que se hace con sus datos es también parte de la privacidad por diseño. Saber si es que, por ejemplo, estoy siendo traqueado, saber si es que esto se comparte con otras personas, saber qué datos se recolectan sobre mí, sobre las distintas aplicaciones, etc. Entonces, el patrón de diseño de la privacidad resulta ser algo muy importante. Algunas empresas han optado por la privacidad como una distinción de mercado, como haciendo servicios de privacidad desde el origen, desde la fabricación de teléfonos celulares, almacenamiento de datos, navegadores, servicios de mensajería, etcétera. Entonces, nosotros hablamos de todos estos temas en nuestros diplomados. Hay un diplomado que ya está iniciado, que es el Diplomado de Ciencia de Datos para Políticas Públicas, pero tenemos 2 diplomados por iniciarse donde nosotros ahondamos en la privacidad por diseño, porque lo entendemos como parte de la gestión responsable de datos. En el Diplomado Internacional de Ciencia de Datos para la Dirección Pública tenemos todo un módulo de ética de datos donde hablamos de privacidad por diseño, y en el Diplomado Internacional de Transformación de la Gestión Pública en la Era Digital también tenemos todo un módulo de datos, gestión del riesgo. Y no es gestión del riesgo, sino miramos también la privacidad por diseño, la privacidad desde el origen. Por cierto, también tenemos una oferta de cursos que ustedes pueden revisar en nuestra página web, donde también en algunos de ellos tocamos temas relacionados con una gestión responsable de datos.
Y ahora que yo ya he hablado mucho, ustedes van a ser los protagonistas de este taller. Los vuelvo a invitar, por favor, que ingresen a Menti y vamos a ver 4 casos donde quiero que ustedes piensen de acuerdo a estos 7 principios que hemos conversado, de acuerdo a la evaluación de impacto, minimización, poner al usuario en el centro, ingeniería de la privacidad. ¿Qué es lo que hubieran hecho? ¿Qué recomendarían en estos casos que vamos a compartir ahora? Así que los invito a volver a Menti. Voy a dejar de compartir un poquito. Ahí sí. Y yo también me voy a Menti de nuevo. ¿Ya dónde estoy? Acá. Bien, estábamos delante, ya 34 conectados. Estábamos delante en esta nube de palabras. Ahí está de nuevo el código QR del taller. 5. Excelente, 13, 14. Ya, habemos más de 20. Vamos a comenzar. Paso 1. Luego de terminar su consumo en el restaurante, María solicita una factura detallada de su consumo a su nombre. El encargado del lugar le solicita su nombre, su RUT y su número de teléfono. María considera que el número de teléfono no es una información necesaria, por lo que se niega a aportarlo y pide la hoja de reclamo. El camarero le facilita entonces una copia de la factura simplificada y le aclaró que necesitaban el móvil, el teléfono celular, porque así lo exigía el sistema informático interno para poder expedir la factura. No satisfecha con esa explicación, la clienta acude a reclamar a la Agencia de Datos Personales. Durante el proceso seguido en la Agencia de Datos Personales, el restaurante declaró que no contaban con ninguna política que implicara pedir el número de teléfono a los clientes para emitir su factura. No estaba dicho en ninguna parte que era un dato necesario, pero el programa informático les exigía ese dato y lo que hacían era rellenar la casilla con un número genérico. Entonces, para poder dar una copia de la boleta, le pedían nombre, RUT, que podría ser un dato que uno dijera, ok, pero además el teléfono. Un protocolo que matizaron debió olvidar el camarero durante la tensa discusión con la clienta y por tanto cometió el error de solicitarle ese dato. Ese es el caso. Una persona pide una copia de una factura y le piden un dato que ella considera que no es el necesario para poder emitir la factura. Este es un caso que, aunque ustedes no lo crean, es un caso real que llegó a la Agencia Española de Protección de Datos y en cuyo caso el restaurante fue multado. En el caso del restaurante, ¿cuál es el problema? El problema es que el camarero olvidó el protocolo. El problema es que el sistema exige datos innecesarios. Ahí tenemos 5, 8, 10. ¿A qué se parece esto? Bien, la mayoría, bueno, el problema es que el sistema exige datos innecesarios. Es decir, el sistema de todas maneras, el sistema no permite avanzar un poco, avanzar al siguiente paso, si no te parece al retail en general, al root del supermercado, al supermercado. El problema, exactamente. Súper. En el caso de restaurante, ¿qué enfoque hubiese sido el adecuado? Implementar la ingeniería de privacidad en el sistema de gestión de facturas, es decir, cuando yo compro un sistema informático que me permite, por ejemplo, dar copia de la factura o hacer un análisis de impacto en la protección de los datos. Ahí van varias respuestas.
está ahí bien parejo, pero en realidad el análisis de impacto en datos personales, que no lo pasamos muy rápidamente, no siempre es una actividad obligatoria cuando yo trato datos personales, sino que se enfoca en tratamientos de datos de alto riesgo, un riesgo que eventualmente pudiera hacerme cometer más infracciones y esas infracciones impactar, por cierto, en la reputación y en el presupuesto empresarial por una parte, pero también impactar en el tratamiento de datos mismos, en los derechos de las personas. Entonces, probablemente para sistemas que me van a pedir dos o tres datos, una evaluación de impacto sería una actividad que al menos podría ser un poquito excesiva y costosa para una organización, ¿verdad? Pero comprar un sistema que no me pida datos que no son necesarios para poder cumplir una finalidad, es un enfoque, aunque usted es un enfoque de la ingeniería de la privacidad, es decir, de que el sistema no me obligue a tener que poner 1 porque no estoy poniendo un root, porque no estoy poniendo un teléfono, y que no sea parte eso de la forma en que el sistema está diseñado para poder responder a las necesidades finalmente que quiero, que es que me dé una copia de una factura, poder visualizar un cliente o lo que sea que yo quiera hacer con ese sistema. Entonces, claro, como dice acá Geo, el análisis de impacto está también focalizado en un tratamiento de datos mucho más sensible, en un tratamiento de datos de alto riesgo. Y yo voy a tener más riesgo probablemente cuando trato datos de salud, cuando trato datos de menores, de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Cuando trato datos que las propias leyes definen como especialmente protegidos. Entonces acá un enfoque adecuado sería que los sistemas que yo estoy utilizando en mi organización no me obliguen a entregar datos que no son necesarios para la finalidad. Y eso tiene que estar desde el diseño, desde el que crea, programa el sistema que me va a llegar a vender y que yo voy a usar en mi actividad, tiene que venir ya con un enfoque de la privacidad desde la ingeniería. Vamos al segundo caso. El municipio implementará el uso de un sistema de cámaras para controlar el comportamiento al volante en las autopistas, avenidas y ciertas calles de mayor flujo vehicular, para apoyar la gestión del tráfico en horas puntas. El responsable del tratamiento, el municipio, usará un sistema inteligente de análisis de video con inteligencia artificial que le permitirá el reconocimiento de patentes vehiculares y el análisis de las señales de Bluetooth de dispositivos móviles y de los vehículos. Es decir, yo acabo de tener un sistema de monitoreo de personas a gran escala de diferentes datos que me van a servir para la mejor gestión del tráfico y para controlar el comportamiento al volante. Tratamiento masivo de datos, ¿verdad? En zonas públicas. ¿Qué riesgos de protección de datos ver en esta actividad? En la actividad de este monitoreo masivo, donde voy a tomar los Bluetooth de las personas, los Bluetooth de los autos, las cámaras van a captar las patentes, etc. Ya, riesgo de adquirir datos desde dispositivos móviles. En general, un tratamiento de datos que no es informado, ¿cierto? Yo voy a ir pasando por la calle y no voy a poder, claro, como dice ahí alguien, no se solicita la autorización para usar esos datos móviles. Por el hecho de yo circular en la calle y tener mi Bluetooth activado, van a agarrar el dato y lo van a meter a un sistema de información. Datos sin consentimiento, el monitoreo puede afectar el principio de finalidad, debería ser solo necesario para el monitoreo, aquí acceso a más información de lo necesario, consentimiento, etc. Pero sería imposible que a mí me pidieran el consentimiento cada vez que yo saliera a la calle para que un dispositivo de sensorización tome o no tome mis datos, ¿verdad? Y finalmente, claro, ¿cuál es esa finalidad legítima en que una municipalidad se quiere hacer cargo también de un problema que tenemos todas las personas que circulamos, que es la forma en que se gestiona el tráfico, dónde pueden estar los principales nudos, cómo ahí solucionar el problema de los semáforos? Tenemos acá
tenemos acá que balancear una cosa con la otra. Pero riesgos de protección de datos, por cierto, hay riesgos de protección de datos. Y acá ustedes han puesto muchos, que se puede hacer un mal uso, que no hay autorización, que esa finalidad, finalmente, el municipio diga, bueno, tengo estos datos de gestión de tráfico, pero ahora también los puedo usar para bla, 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 y empiecen a ocurrírsele ideas distintas a aquellas que han motivado la recogida de datos. Entonces, ¿cuál sería el enfoque adecuado antes de iniciar el proyecto? Si tengo problemas de privacidad, o sea, veo riesgos, ustedes vieron riesgos de muchísimos tipos, en una recogida de datos que va a ser como un barrido en la calle finalmente de los datos de nuestros dispositivos. Entonces acá tenemos un análisis de riesgo previo mediante una evaluación de impacto. El uso de patrones visuales en cada cámara o asegurar la seguridad de datos durante todo el ciclo de vida. ¿Cuál sería un enfoque adecuado antes de iniciar el tratamiento? Hay 14, 15. 20, 22. Súper, muchas gracias. Por cierto, acá la mayoría ha optado por el análisis de riesgo previo mediante una evaluación de impacto. Y tiene bastante sentido, porque hablamos de cómo lo voy a hacer antes de iniciar el proyecto. Por cierto, no quiero decir que asegurar la seguridad de datos durante todo el ciclo de vida no sea relevante. Pero eso es una medida que voy a tener que tomar durante la marcha del proyecto, pensando en cuáles van a ser esas medidas técnicas y de organización que voy a tener que implementar para que los datos estén seguros. Y lo voy a tener que hacer, sí o sí. Pero acá estábamos pensando un poco el enfoque antes de iniciar un proyecto de estas características, que va a implicar no tener el consentimiento de las personas, que va a implicar el tratamiento masivo de datos, que va a implicar tener que reconocer cuál es mi base de licitud. Es decir, yo como municipio, ¿qué facultades tengo para poder recolectar esos datos? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Cómo los tengo que gestionar? ¿Qué medidas de seguridad van a ser las precisas y adecuadas? ¿Qué datos necesito para lograr mi finalidad, que es la mejor gestión del tráfico? Porque a nadie le gusta estar una hora parado en un taco, somos totalmente infelices y ahí uno quisiera decir, bueno, quiero entregar todos mis datos, pero sáquenme de aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir congeniando ambas cosas y acá el responsable, el municipio, tiene que hacer este análisis de riesgo finalmente para poder entregar un buen servicio, un sistema confiable y poder cumplir los requisitos de la protección de datos. Y esto, justamente, el análisis masivo de datos o el tratamiento de datos que se hace a gran escala o en zonas públicas es una de las hipótesis también que nuestra ley de datos personales, siguiendo, por cierto, el modelo europeo, considera para la gestión de datos personales. Así que acá, bueno, el uso de patrones visuales o imagen en cada cámara, si bien puede ser una medida que yo pueda poner, no sé, un código QR en cada cámara donde la persona que lee ese código pudiera enterarse de que los datos están siendo tratados de cual o cual manera, pero es mucho más difícil pensando en una medida de estas características en las cámaras en la calle, por cierto. Si fueran las cámaras en un centro comercial o las cámaras cuando yo ingreso a un edificio y yo tuviera allí un QR, la forma en que los datos están siendo tratados, yo pudiera saber eso, probablemente sería una medida mucho más eficaz para las personas mirando desde el punto de vista del usuario. Entonces creo que el análisis de impacto en datos personales podría ser un enfoque adecuado antes de iniciar el proyecto. Vamos al tercer caso. Al conectar tu televisor por primera vez, en la pantalla aparece un texto que contiene, disculpen, los términos y condiciones y la política de uso de datos. Esta se despliega largamente. Imagínense ustedes conectaron el televisor y aparece este mamotreto gigante de palabras que ustedes dicen, lo único que quiero es llegar al final para poder conectarme a Netflix y poder ver mi serie, no quiero leer. Y el usuario tiene que bajar al final, varios segundos, donde aparece la casilla de acepto que permite utilizar los servicios. El problema es que en las interminables cláusulas que el usuario no leyó y que no vamos a leer, existe la siguiente cláusula.
su televisor podría recoger y capturar comandos de voz y textos asociados para evaluar y mejorar el reconocimiento de voz. Por favor, tenga en cuenta que si sus palabras habladas incluyen información privada o sensible, esa información podría ser transmitida a empresas de terceros. Es decir, acá el televisor es muy honesto y me está comunicando lo que va a hacer si yo hablo enfrente de mi tele. Entonces, y yo estoy aceptando ese uso de datos porque quiero ver televisión. Bien, ese es el caso 3. En el caso del televisor, acá ustedes dirán en desacuerdo o de acuerdo. El usuario no espera que un televisor por defecto lo escuche. ¿Están en desacuerdo o están de acuerdo? Se deberían separar los consentimientos. ¿Están en desacuerdo o de acuerdo? Es suficiente que la política informe el uso de datos, independiente de cómo sea ¿verdad? Considerando que es un televisor, deberían existir formas más visuales para comprender el consentimiento. Y acá, bueno, tenemos alta cantidad, casi la mayoría de ustedes cree que no es esperable que un televisor por defecto me escuche, ¿verdad? Y de hecho esto sucedía con televisores de la marca Samsung. Hay esta cláusula es real, sacada desde el contrato que la empresa hacía suscribir a los usuarios que cuando conectaban al televisor a internet, cláusula que por cierto pasaba entre medio de todas esas cláusulas que no leemos, y que por cierto este caso llegó a las agencias de protección de datos europeas, a tribunales europeos, donde se estimó que por cierto había acá una infracción, no al principio de información, porque acá el televisor me está diciendo lo que hace, ¿verdad? Sino que un principio de la lealtad, ¿verdad? A que que uno no espera cierto tratamiento de datos por defecto cuando opta un servicio que es, por ejemplo, ver televisión. Y acá de las medidas por las que tuvo que implementar la empresa justamente es esta de separar los consentimientos. Es decir, si yo quiero darle al televisor mis datos para que pueda mejorar sus funcionalidades de reconocimiento de voz, yo debería aceptarlo de una manera diferente. No era suficiente que la política informara el uso de datos en una política informada y transparente, pero que no cumplía ciertos requisitos de poner al usuario en el centro, de darle alternativas y de servicios o de un tratamiento de datos que no es esperado. Y por cierto, a mí me parece, y acá, que bueno que coincidan en que los televisores deberían tener otro tipo de formas de mostrarme los avisos de privacidad, un video, íconos, y no el texto como si estuviéramos firmando un contrato interminable, ¿verdad? En el caso del televisor, ¿qué enfoque hubiese sido el adecuado? Uso de patrones de privacidad visuales, video, imágenes, opciones de exclusión del tratamiento de voz, ¿o creen que ambas opciones son adecuadas? Acá ya tenemos ya más de 20 participantes. Bueno, ambas opciones entonces son adecuadas, por cierto. Disculpen. El uso de patrones de privacidad, mostrar imágenes, opciones para excluir, pero usar ambas cosas no cuesta nada en un sistema de gestión de consentimientos o sea, nada. Por cierto, tiene que costar en el diseño del sistema propiamente tal, pero que el usuario puede dar su consentimiento si es que quiere aportar más datos a este sistema, y además puede entenderlo de una manera mucho más simple, sobre todo cuando estamos frente a, no sé, 40, 45 pulgadas, 50 pulgadas, donde nosotros podemos mirar la forma en que hoy en día estos dispositivos tratan datos, y por cierto va a ser una forma mucho más fácil
de poder comprender. Y vamos a ir al último caso. Caso 4, Android y software preinstalado. Google pone a disposición de los fabricantes una versión open source de Android, ¿ya? Esto significa que puede ser adaptada por los fabricantes de dispositivos inteligentes, de teléfonos, de tablets, con el fin de mejorar las prestaciones de sus productos y añadir funcionalidades. Esto también es parte de una minuta técnica de la Agencia Española de Datos Personales, que estaba estudiando justamente la privacidad de Android y este software preinstalado. Todos los vendedores de dispositivos usan sus propias versiones modificadas, es decir, ocupan esta versión abierta, pero le van poniendo de sus propios servicios, de sus propias aplicaciones también desarrolladas por ellos mismos o por terceros. ¿Qué pasa? Uno compra un dispositivo, un teléfono, una tablet, y vienen estas aplicaciones preinstaladas. Y generalmente las personas no tienen los conocimientos para desinstalar o eliminar del dispositivo, ni tampoco es muy fácil poder entender esa aplicación que viene por defecto en mi teléfono o en el dispositivo, qué forma o de qué manera trata los datos de esta aplicación. Entonces, efectivamente, cuando yo voy a bajar una aplicación y estoy en el marketplace de aplicaciones, Android me ofrece permisos para controlar qué datos o recursos del sistema utiliza la aplicación. Si va a acceder, por ejemplo, al GPS o si va a acceder a datos personales, por ejemplo, la lista de compras, cuando el usuario instala una aplicación. Y eso es así. Yo puedo ver a qué datos va a acceder una aplicación que estoy instalando. Sin embargo, las aplicaciones preinstaladas, es decir, aquellas que ya están en el dispositivo, se ejecutan con permisos privilegiados del sistema y sin posibilidad, en la mayoría de los casos, de ser desinstaladas de forma sencilla. Como consecuencia, estas aplicaciones que están preinstaladas se limita la forma en que se tratan los datos y estas tienen privilegios que se extienden en librerías a terceros, que son piezas de software que están embebidas en la aplicación para fines publicitarios y de monitorización de los usuarios. Es decir, yo no tengo cómo salirme muchas veces o no tengo la capacidad para poder eliminar. Este es un caso un poquito más técnico, pero de todas maneras todos usamos dispositivos, todos hemos visto que vienen con aplicaciones preinstaladas y que muchas veces estas no sabemos la forma en que se están gestionando esos datos en esas aplicaciones. Entonces, ¿qué problemas ves en las aplicaciones preinstaladas? ¿Falta de información a los usuarios o problemas de seguridad de datos? Acá tenemos ya 17, la mayoría piensa que hay un problema de falta de información a los usuarios. Porque efectivamente las aplicaciones pueden ser seguras, ¿verdad? Pueden tener todas las medidas de antivulnerabilidades, venir con protecciones, ser seguras, tratar mis datos de manera cifrada, lo que quieran ustedes de seguridad de datos. Pero efectivamente el problema mayor acá es que falta información de las personas respecto de cómo puedo yo salirme de aplicaciones que no quiero que estén en mi teléfono, en mi dispositivo, en mi tablet, etc. Entonces el problema no es de seguridad, sino que es un problema de protección de datos finalmente que tiene que ver con la información de los usuarios. Y vamos a la última pregunta. ¿Cómo evalúas las siguientes afirmaciones? Deben existir mecanismos simples para desinstalar aplicaciones, no deben compartirse datos con terceras partes, no deben usarse versiones open source para desarrolladores. Y acá todos coinciden en que deben existir mecanismos simples para desinstalar aplicaciones y muchas veces no es lo más simple. Yo pienso de repente en usuarios, no sé, si les pasa a ustedes como los usuarios que son
más mayores, mis mismos padres a veces, que están llenos de aplicaciones en sus teléfonos que vienen ahí por defecto y que no tienen ninguna posibilidad de ellos, pues, al menos dentro de sus capacidades de poder desinstalar algo. El problema de compartir datos con terceras partes es algo que está, bueno, como ustedes lo ponen ahí, no es un problema en sí, finalmente, ¿verdad? No es un problema en sí el compartir datos, sino que esa falta de transparencia finalmente de cómo se comparten esos datos, y bueno, las versiones open source tampoco es que ahí esté el problema, ¿verdad? Como en que se usen versiones abiertas, en que los desarrolladores puedan customizar para poder ofrecer servicios distintos, servicios competitivos para los usuarios, y que yo elija un dispositivo respecto de otro, ¿cierto? El problema está en que estas aplicaciones finalmente preinstaladas no me dan ninguna libertad de acción, finalmente. Y el caso de Android muestra, y esta sí que es la última pregunta, un enfoque centrado en la privacidad del usuario, un enfoque centrado en el uso de datos por terceros. Aquí bueno, la mayoría está porque se trata de un enfoque centrado en el uso de datos por terceros. Algunos han respondido que se trataría de un enfoque centrado en la privacidad del usuario. Me gustaría después escucharlos si es que quieren compartir con nosotros por qué piensan eso. Cuando existe esta dificultad que está estudiada y en cuanto a la poca transparencia en la forma de desinstalar aplicaciones que no son a veces necesarias para la finalidad que es ocupar un teléfono, ¿verdad? Y que están todo el tiempo analizando el comportamiento de las personas, monitoreando con distintas finalidades, por cierto. Así que, por cierto, acá vemos como el enfoque se centra en una finalidad que no es el usuario, no es en darle una facilidad ni una forma en que podamos excluirlo, en que la persona pueda excluirse, sino que es finalmente un enfoque de uso de datos por tercero. Y nos quedan algunos minutos para poder compartir algunas reflexiones, preguntas. Allá termino esto diciéndoles que la privacidad, la protección de los datos, siempre se confunde un poco con la seguridad de datos. Y la protección de datos es tan importante como la seguridad de datos. La seguridad, de hecho, es una parte de la protección de los datos personales, por cierto, muy relevante, pero la protección de datos nos da una mirada mucho más amplia respecto del tratamiento. Y podemos garantizar la protección de datos mediante técnicas, medidas, ahora hablamos de cosas que podemos hacer, de enfoques, en un taller, por cierto, muy cortito e intuitivo finalmente para ustedes, de cómo podemos implementar la privacidad de datos con ciertas técnicas y medidas, sin que eso implique que el proyecto, el sistema, la tecnología no exista. La protección de datos no se trata de disminuir las funcionalidades de un proyecto. La privacidad por diseño no busca eso, sino que busca justamente lo contrario, que nos focalicemos en el usuario y que pensemos en qué manera le estamos dando el control también a las personas respecto de este activo, si quisiéramos llamarlo así, que son nuestros datos personales y que hoy en día reflejan quiénes somos finalmente. Quiénes somos, qué nos gusta, dónde estamos, qué es lo que hacemos, qué pensamos, qué sentimos. Entonces, si estamos compartiendo esa información con terceros, si terceros las están usando para bienes públicos, para hacer mejor gestión, para darnos mejores servicios públicos del Estado, para brindarnos mayores satisfacciones en el sector privado a través de productos y servicios que nos enganchan y que nos permiten estar conectados, nosotros esperamos que nuestros datos sean tratados de una manera ética y respetuosa. Y acá podemos ir pensando distintas técnicas de privacidad por diseño. Acá les dejo material de referencia. Este libro, el pequeño libro azul de los diseños de estrategia de privacidad, un libro que me parece a mí súper interesante y que tiene este enfoque de las estrategias vinculadas a datos y vinculadas a procesos.
la guía de privacidad por diseño de la Agencia Española de Protección de Datos, por cierto, material en español, muy valioso de poder leer, y una de las últimas publicaciones de ENISA respecto a la ingeniería de la protección de datos o de cómo desarrollar estos sistemas pensando en la ingeniería o en la protección de datos desde el diseño embebida en los sistemas. Y ahora tenemos algunos minutos para preguntas. Habían aquí algunos comentarios en el chat también, que algo alcancé. Romy, había una pregunta de Joaquín, que era al principio, que decía, ¿qué palabras hubieras usado tú para describir la privacidad por diseño? Para describir la privacidad por diseño. Yo creo que la forma en que se describe finalmente como la de integrar la protección de los datos desde el inicio es una buena forma de poder entenderla. Yo creo que también es importante pensar de que es un proceso que cuando uno describe la privacidad por diseño no se trata de un tema solo de abogados o de solamente los profesionales que estamos especializándonos en temas de protección de datos, sino que también implica sentar en la mesa distintas partes, a quien desea que el proyecto funcione, a quien desea vender el proyecto, a quien lo va a desarrollar. Entonces implica también sentar en la mesa de discusión a todas estas personas con sus distintas miradas y no pensar que la privacidad va a ser como lo más importante que tiene que cumplir el proyecto, sino que es un requisito necesario de cumplimiento y que yo tengo que hacerlo congeniar con las funcionalidades de un proyecto para no caer también en el pánico de la protección de datos, finalmente, que empieza a opacar funcionalidades, a opacar negocios o a impedir que las cosas pasen. Nosotros vivimos en una sociedad que hoy en día está sumamente datificada, todo lo que hacemos genera datos, y los datos pueden ser usados para el bien, y pienso que la privacidad por diseño nos puede ayudar desde una óptica, desde la evaluación de impacto, desde la minimización, desde la mirada técnica y también desde la mirada también social, de la mirada de las personas, de cómo podemos integrar estos requisitos, no solamente pensando en el negocio, que es muy importante, porque sin negocio tampoco tiene sentido que tengamos leyes o sea, si no existieran negocios que explotan datos, no tendrían sentido las leyes de protección de datos. Entonces, llamaría a que es un concepto que también busca equilibrio. Había otra que dice, ¿cómo va a congeniar la privacidad por diseño con los procesos ya existentes? Yo creo que eso va a ser todo un desafío, porque muchas veces ya vamos a tener sistemas que nos solicitan datos que no son necesarios. Veíamos este ejemplo súper simple del supermercado y que te pide el teléfono para entregarte una factura. Y que el sistema ya está diseñado así. Entonces, yo pensaba el otro día, si los temas de protección de datos son solamente temas de gobernanza finalmente, son solamente temas del protocolo, de la política o de la papelería que se va a generar en este sentido. Y no, también hay temas tecnológicos involucrados que vamos a tener que revisar en las organizaciones que están en los sistemas de tratamiento de información. ¿Cómo se podría congeniar? Bueno, probablemente en algunos casos vamos a tener que modificar algunos sistemas, vamos a tener que ser ingeniosos en ese sentido, y en los casos de sistemas que no existen, pensar en la privacidad desde el comienzo y de qué tipo de datos vamos a recolectar, qué tipos de datos me va a pedir un sistema para poder cumplir el objetivo. Y respecto acá también a la rentabilidad, tampoco se trata de que los nuevos negocios o las ideas innovadoras van a dejar de existir, sino que vamos a tener que empezar también a rentabilizar la forma en que la privacidad me trae beneficios. Y ya hay algunos estudios bien interesantes del retorno de la privacidad, de cómo yo también gano siendo una empresa responsable, siendo una empresa que demuestra un sentido ético y un sentido, de nuevo, responsable respecto del tratamiento de datos y que me permite usarlos. Y que
que finalmente las personas confían en cómo esa empresa cuida los datos de los usuarios. Yo creo que esos van a ser atributos cada vez más importantes en las organizaciones. Vamos a estar en un momento en Chile donde también esto va a ir cambiando. Tenemos muy bajísimo desconocimiento de la ley de datos por parte de las personas, y esas prácticas y estos derechos también cuesta instalarlos en las sociedades, ¿no? No porque en un par de meses podamos tener una ley de datos personales va a significar que las personas van a ir raudas a reclamar a una agencia, probablemente no. Va a costar y esto va de la mano también de un cambio cultural y de ir también mostrando riesgos, mostrando cuál es el problema también de no proteger nuestros datos. ¿Revisamos las dos Sí. últimas, Romy? Ya. Ya. Decía que justo se movió el chat. ¿Cómo va a congeniar la privacidad por diseño con los procesos ya existentes? Sí, eso creo que lo respondimos como recién, Perdón, ¿no? perdón. Un poco, sí. ¿Maneja Sí, algunos conceptos, principios que la regulación chilena próxima a salir contenga? sí, bueno, nosotros tenemos una ley de datos personales que ya tiene bastantes años y que tiene principios y reglas. Dentro de los nuevos conceptos que se incorporan justamente el de la proporcionalidad, que significa técnicamente la minimización de datos, que finalmente también es un principio de la privacidad por diseño. No es que la privacidad por diseño sea como algo muy abstracto de los datos personales, sino que se van como concadenando todas estas cosas. La proporcionalidad y minimización viene como una nueva regla del tratamiento de datos y que, por cierto, se logra a través de incorporar la privacidad por diseño. Otra novedad de los principios nuevos es la seguridad, que aunque ustedes no lo crean, nuestra ley de datos no menciona por ninguna parte la palabra seguridad de datos. Entonces ahora hay un principio de seguridad y una obligación de seguridad concreta. Y al último que me gustaría hacer referencia es el de la responsabilidad. Y acá hay un cambio también de forma, porque hoy en día las personas que queremos reclamar un uso injusto de nuestros datos, un mal uso de nuestros datos, somos las que tenemos que aportar las pruebas, por decirlo de alguna forma, ante la reclamación. La responsabilidad invierte esto y dice, bueno, si usted va a utilizar los datos, usted es el que tiene que tratar esos datos y tiene que demostrar que el tratamiento ha seguido las reglas y obligaciones que le impone esta ley. Y eso también es una novedad y un principio y una forma también de demostrar la responsabilidad. Es de las primeras prácticas que hablamos de la privacidad por diseño, cuando corresponde hacer las evaluaciones de impacto. Si yo la realicé y fue diligente en su realización y voy siguiendo todo el camino que esta evaluación me muestra para el proyecto, también es un mecanismo para demostrar la responsabilidad. Creo que son unas cosas más interesantes, bueno, el principio de transparencia que también viene muy detallado, pero nos quedan 2 minutitos, así que quisiera... Sí. ¿Contestamos la última o vamos Sí, acá, cerrando? sí, vamos cerrando y acá, Ya. bueno, hay una pregunta muy compleja de Nicolás respecto a la interoperabilidad de datos y la privacidad por diseño. Por cierto, que vamos a tener que tratar de que esa interoperabilidad sea respecto de los datos mínimos, de los datos necesarios para la interoperabilidad. Y yo creo que por ahí puede ir un enfoque de privacidad por diseño, también con capas, con visualizaciones, con segmentación. Y aquí podríamos estar hablando largamente de cuáles son esas estrategias vinculadas a datos que nos pueden asegurar una interoperabilidad que garantice la privacidad por diseño. Y efectivamente, Catherine, que pregunta que si es una actualización de la ley, efectivamente lo que se está discutiendo en el Congreso es una actualización de la ley de datos personales, que es una actualización a la ley 19.628, va a mantener su misma numeración, pese a que se le han introducido muchas modificaciones. No incluye nada respecto a la propiedad de los datos. Creo que algo alcancé a denunciar, que nosotros no somos
dueños de nuestros datos, somos titulares de los datos, podemos no ejercer nuestros derechos a la protección de datos porque no queremos, podemos entregar nuestros datos porque queremos, pero no somos propietarios de nuestra información en el sentido de propiedad, no podemos vender nuestro nombre, nuestro root, nuestros datos, podemos no, como le digo, hay una titularidad respecto de la información más que una propiedad. Así que esperamos que esta ley salga y viene con este cambio de práctica, este cambio de paradigma de la privacidad por diseño, que va a traer desafíos que van a involucrar pensar en la protección de datos más allá de los protocolos o políticas, sino que pensar en la protección de datos dentro de lo técnico también y dentro de la forma en que se diseñan los sistemas de tratamiento de información, que va a ser uno de los desafíos que, como ustedes ya también han identificado acá en las preguntas, qué va a pasar con los sistemas que ya están hechos, porque no fueron pensados con la privacidad por defecto. Así que son muchos desafíos, lo importante es irse adelantando, y lo importante también va a ser como ir privilegiando ciertas marcas o productos o servicios que se van a empezar a distinguir ofreciendo privacidad. Y eso también va a ser una distinción de nuevas empresas y de nuevos servicios que el Estado puede adquirir o bueno, que vayamos a usar en nuestras empresas. Bueno, vamos a ir cerrando. Los que puedan prender sus cámaras, nos gustaría que las prendieran antes de finalizar para saber que todos los que estuvimos presentes nos podamos conocer. Genial, se agradece la buena disposición. Romy, te pasaste muy interesante los comentarios y que muchas gracias por todo tu comentario, todo muy clarito. Lo invitamos a participar también de los restantes talleres, quedan 5 abiertos para que puedan participar de forma gratuita. Y también comentarles que nosotros todas estas temáticas las tenemos en profundidad y las abordamos en los distintos programas que tenemos dentro de GoPlan. Ya se les va a hacer llegar la información a sus respectivos correos, tanto de los programas, los contenidos, sus valores, y también contarles que todos los que participaron en este taller van a tener un descuento de un 10%, no acumulable con otros beneficios, sino que ahí se mantiene el valor que es mayor, ¿ya? Así que estamos agradecidos de su participación, fue una convocatoria bien importante y nada, lo invitamos, como le decimos, hasta el día viernes, están los talleres, así que para que se puedan inscribir los que aún no lo han hecho y puedan aprovechar esta instancia de educación continua de forma gratuita en estos talleres y actividades. Así que muchas gracias por su participación. Romy, ¿tú te quieres despedir? Y muchas gracias a todos por su asistencia y por participar de las actividades interactivas. Siempre es un desafío como pensarlas y yo feliz de que hayan sido tan entusiastas con el taller. Gracias. Muchas gracias y que tengan toda una buena tarde. Que estén bien. Chao. Chao.